7:55, Santiago Yepes, presidente de la Cámara de Minería, y Rodrigo Gómez de la Torre, expresidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones de la Producción, están aquí en Punto Noticias. De inmediato iniciamos el diálogo, luego de saludarles cordialmente, María Isabel. Y con la bienvenida, por supuesto, a estos micrófonos y este espacio. Los representantes del sector empresarial se pronunciaron este 31 de mayo sobre el nuevo pedido de consulta popular sobre minería, que se tramita en la Corte Constitucional. Obviamente, en este sector genera una incertidumbre por las inversiones ya en marcha. Bueno, escuchamos incluso al director de Ambiente de la provincia de Pichincha respecto de una visión ciertamente muy hacia el lado ambiental en la provincia que se va a instaurar. Pero ocurre que en Carchi y en Imbabura, esta nueva iniciativa de consulta popular se da para definir el futuro de la minería en las parroquias de Gijón y Camaño, en Carchi, y también la Carolina y Lita en Imbabura. Bueno, por favor, comenzamos con usted como representante de la Cámara de Minería. Muchas gracias, buenos días, un saludo a ustedes, pero sobre todo a quienes nos escuchan a través de este prestigioso medio de comunicación. Hay un tema fundamental. Vivimos de minerales y convivimos con minerales todos nuestros días y en todas nuestras actividades diarias. Ese es un tema real y creo que hay que seguirlo diciendo. El pensar en vivir sin minerales es sin duda un tema ilógico, ¿no es cierto? Vivimos de minería metálica y vivimos de minería no metálica. En relación a lo que decía el señor director, estrenado, entiendo yo, sí, del Consejo Provincial, decía que en Japón no existe minería. Le leo. Los recursos minerales de Japón son variados, pero limitados en cantidad. La caliza es la roca más explotada, también se extraen otros minerales como carbón, cobre, plomo, zinc, ¿no? Lo dice aquí la página web del gobierno de Japón. Japón es el cuarto consumidor más grande de metales, ¿no es cierto? Si es que pensamos en Costa Rica... Claro, no es de sus primeros productos, en todo caso, claro. Quizá... Pero se lo hace. Ya. Y no tiene más minería porque no tiene la cantidad de minerales que se requiere, pero es el tercer o cuarto consumidor más grande de metales por el tema de tecnología. Entonces, si es que nosotros queremos una vida moderna, si nosotros usamos nuestros celulares en todas nuestras actividades diarias, nuestras computadoras, eso parte de la utilización de los metales. Ese es un tema real. Si es que nosotros queremos propiciar, como todos lo queremos hacer, una minería que avance hacia el futuro, una industria que finalmente deje de consumir combustibles fósiles, tenemos que propiciar, por ejemplo, los carros eléctricos, la tecnología eólica. Un carro eléctrico usa 5 veces más minerales que un carro normal. Entonces el tema finalmente es, donde hay minerales, va a haber minería. O lo hacemos de una manera participativa, en que el Estado, a través del artículo 408 en el Ecuador, recibe al menos el 50% de los beneficios económicos del desarrollo de los proyectos. Si es que lo hacemos de una manera altamente controlada, con cuidado ambiental y cuidado al agua, si lo hacemos con normas de seguridad industrial adecuadas, finalmente vamos a tener un país que puede avanzar hacia el futuro. O, por otro lado, vamos a tener lo que está pasando en la zona de Buenos Aires, que es una minería ilegal, que es un delito, en el cual existen muchos delitos conexos como prostitución, trata de personas, trabajo de niños, contaminación ambiental, que es un tema gigantesco. Eso va a pasar. Donde hay minerales, habrá minería, insisto. Y por lo tanto, nosotros creemos que la gran posibilidad de hacerlo, lo cual es real. Discrepo también con el señor director de Ambiente en que hay países que han dejado de ejecutar la minería. Quisiera que me digan un ejemplo de un país que ha dejado de ejecutar minería. Por ejemplo, Costa Rica es un país que incluso tiene una importante explotación minera. Panamá, uno de los yacimientos más importantes del mundo, se encontraron en Panamá. Finalmente el tema es cómo vamos a hacer nosotros para propiciar un tipo de minería que efectivamente pueda ser altamente controlado. No, ya tenemos el siguiente debate entonces. Claro, ahí, es que nos permite. Muy interesante. Pero ahí está la posición entonces de la sociedad, porque hay un gran sector ciudadano de la sociedad en general que está diciendo no al extractivismo, porque tenemos que cuidar el ambiente, porque en 50 años, si el ambiente no es cuidado, sucede que puede provocar la catástrofe mundial nomás. Mire, yo creo que tenemos que partir de hechos reales, ¿no?
Probablemente la gente no conoce el sector minero industrial como debería conocerlo. Sin duda, el sector minero reconoce que no ha propiciado ese conocimiento del sector. Pero claro, yo vivo en un país dolarizado, ¿no es cierto?, en el que hemos tenido un préstamo de los multilaterales de más de 10,000 millones de dólares. La deuda externa del Ecuador, si no me equivoco, es más de 60,000 millones de dólares. Queremos vivir con carreteras de primer orden, queremos internet, queremos banda ancha, queremos proyectos hidroeléctricos de alta calidad, pero ¿de dónde van a salir los fondos? El tema finalmente es, claro, yo me puedo oponer a una actividad, pero tengo que ser coherente con mi forma de pensar. Ahora, sí, cuando pensamos en ejemplos como Zaruma, cuando vemos un impacto muy agresivo, evidentemente la prensa que tenemos de la minería es quizá mayor, la mala prensa, por lo menos en nuestro país. Totalmente de acuerdo, lo que pasó en Zaruma es minería ilegal. De hecho, la Constitución, la Constitución reformada en el 2018 a través de una consulta popular, dice que no se pueden llevar a cabo minería metálica en ninguna de sus fases en centros urbanos, como es el caso de Zaruma, en zonas intangibles, claro, y también ahora en parques naturales, lo cual es evidentemente y es lógico. Si me preguntan cuáles son los temas y los puntos de confluencia entre el sector minero y el sector opositor o sector social, son los mismos. Cuidado ambiental, cuidado del agua. Ahora es posible llevar a cabo agua y minería. Ya olvidémonos de ese precepto del pasado, o agua o minería. Sí, tanto así, totalmente. Porque si es que tocamos, por ejemplo, el noroccidente de la provincia de Pichincha, donde ya se ha declarado la reserva de la biosfera del Chocó andino, hay muchísima preocupación en la población precisamente sobre las fuentes de agua. Un tema fundamental. Y los humedales. La reserva de biosfera no es una declaración nacional. Por lo tanto, la reserva de biosfera no es parte de las áreas protegidas que, por lo tanto, deberían estar totalmente resguardadas para la realización de actividades mineras. Pese a eso, a ningún minero razonable, responsable, se le ocurriría realizar actividad minera en zonas que todos queremos proteger. Este es un tema finalmente importante. El tema es buscar puntos de confluencia. ¿Cómo salimos hacia el desarrollo? ¿Cómo aprovechamos nuestros minerales? ¿Cómo generamos finalmente una actividad encadenadora de valor? ¿Cómo generamos una actividad altamente controlada? Aquí el Estado, sin duda, como dueño de los recursos naturales, tiene una labor sumamente importante, que es la de precautelar que la actividad se realice de una manera totalmente adecuada. Por lo tanto, hablar de minería y agua es totalmente factible. Estábamos conversando con mi amigo Rodrigo. Dicen que la autoridad del agua en el Perú, del 100% del uso del agua industrial, el 3% corresponde a minería. El 3%. En Chile prácticamente lo mismo. La alta tecnología finalmente permite que se pueda recircular el agua, pero sobre todo la obligación que tenemos en el sector minero de devolver esa agua a los cauces en condiciones aptas para el consumo humano. Ahora, la ciudadanía no está en su derecho de exigir o de pedir al menos que se le consulte para ver si es que en su territorio en efecto se da o no esta explotación. Mire, nosotros estamos totalmente opuestos a consultas populares locales. ¿Pero por qué? En temas de interés nacional, porque no se le puede preguntar a usted que vive en Quito. Es que es mi entorno, es mi totalmente ciudad, de acuerdo, es mi pueblo. totalmente de acuerdo. Y nosotros no decimos que la posición de las comunidades no sea valedera. La posición de las comunidades evidentemente es importante. La famosa llamada el permiso social, la licencia social. La consulta previa. La consulta previa es una obligación de la Organización Internacional del Trabajo, que es una consulta no vinculante que se realiza a pueblos ancestrales, aborígenes o indígenas. La consulta popular, por lo tanto, no debe desdibujarse. La consulta popular está destinada para que los ecuatorianos decidamos sobre temas de interés nacional. Nosotros, como sector minero, hemos venido respetando la ley, respetando la normativa, y nosotros también exigimos el mismo respeto. La Constitución prácticamente dice que no se pueden llevar a cabo consultas populares locales en temas restrictivos del gobierno central. ¿Por qué? Porque el recurso natural es de todos los ecuatorianos. ¿Pero por delegación se moviliza tanta resistencia en las localidades? Mire, yo creo que de alguna manera la voz e insisto, la voz de las comunidades es totalmente importante, sin la cual no se puede llevar a cabo el desarrollo de un proyecto minero.
pero tiene que circunscribirse en las formas prescritas en la Constitución y en la ley. Esto es, en el caso de que existan pueblos ancestrales, aborígenes o indígenas, la aplicación de la consulta previa, y si no, el proceso de participación social y ciudadana a través de los procesos de difusión de la aprobación del estudio de impacto ambiental. Bueno, Santiago Yepes, presidente de la Cámara de Minería, tiene que irse. Sí, muchísimas gracias. Sí, lamentablemente, pero queda Rodrigo Gómez de la Torre para seguir hablando del tema, y es por eso que todavía no le hemos saludado y no le hemos permitido inclusive intervenir, y está calladito, está de convidado, pero no. Y él bueno, con su pasión, hasta con sus ademanes. Bueno, muchas gracias a Santiago Yepes, éxitos, presidente de la Cámara de Minería. Un gusto. Nos despedimos de Santiago. Gracias, y ahora, Rodrigo, ahí está el debate, porque la disyuntiva es traer versus la ciudadanía, la gente que quiere, bueno, mantener su entorno saludable. Haciendo memoria, buenos días. Primeramente, Rodrigo, bienvenido. Buenos días a todos los radioescuchas. Hago memoria de un evento que se dio en los años 90 en contra del sector petrolero. Llegó una manifestación de gente, liderado por una fundación, en ese momento a Xuxufindi, y decían, estamos completamente opuestos al tema petrolero, se cierre toda la producción, solamente representa como un mayor ingreso para el Estado, o sea, solamente bien irónicamente, y salió el director de ambiente de Petroproducción, Petroproducción, que estaba en Xuxufindi, y le preguntó a la señorita, perdón, ¿en qué vino? Es que vinimos en avión, otros en bus, hemos venido en los carros, y este director de ambiente la describió en lo que llevaba puesto, en los medios de transporte que había utilizado para llegar a oponerse al petróleo, y le hizo un balance de todos los insumos que tenía vinculados al sector petrolero, de lo que llevaba puesto y lo que estaba usando en su día a día. Y le dijo, por favor, sea coherente, regrese cuando no los use. Es decir, si predica... O sea, prediquemos con el ejemplo, básicamente. Pero no es irnos a los extremos un poquito, Rodrigo, porque yo quisiera pedirle una reflexión en función también de su amplísimo conocimiento en materia de agricultura. Hay una huella importante de carbono ambiental de la agricultura, por ejemplo, pero la que espanta es la minera, ¿verdad? O sea, entonces, haciendo un ejercicio muy... Me encanta ese comienzo. ¿Verdad? Claro. Muy interiorizador de lo que es la producción. Al sector agrícola es uno de los sectores que hay mucha gente que lo ataca, pero del sector agrícola sacamos lo principalmente que para muchos sí es un tangible. Del sector agrícola sale la comida y la percibimos del día a día. Y el sector agrícola, así como sí genera huella hídrica, sí genera huella de carbono, sería un absurdo negar lo evidente, también tiene la opción de cambiar y poder sembrar un poco más árboles, hacer una agricultura más responsable hacia la reposición de carbono en el suelo, lo que se llama ahora agricultura regenerativa. Por ejemplo, hay un sinnúmero de temas sobre los cuales se están trabajando, pero hace 20 años ni siquiera hablábamos de las huellas, sea hídricas, de carbono, tal vez la huella del zapato, la única que topábamos. Entonces, pero qué bueno que ya lo estemos haciendo. Pero lo estamos haciendo. La misma situación se ha dado en petróleos, y el Ecuador, la única experiencia minera que tiene en su historia es Zaruma, totalmente ilegal. Olvidémonos del tema, la minería artesanal que se ha calificado en el Ecuador, más raya en lo ilegal e irregular que en lo artesanal. Porque la minería, lamentablemente, y recordemos situaciones que se dieron el gobierno pasado, hablábamos de minería artesanal con equipos de retroexcavadoras metidas en áreas donde no se podía hacer minería. Pero yo sí creo que hay un tema que hay que toparlo y es paralelo. Sí. Los proyectos mineros, y esto en algún momento lo hemos conversado con Santiago, tienen que ir acompañados de proyectos de desarrollo social. ¿Por qué? Porque la minería es un proyecto que va a 10, 15, 20 años plazo, ¿ya? A los 20 años, digamos que la mina ya ha bajado su rendimiento, pero ahí quedan zonas donde se puede hacer muchas cosas más. Y en el proceso de minero, muchos países van desarrollando actividades paralelas con las comunidades. Y ahí es donde hay que también trabajar. No es solamente el tema ambiental es fundamental, porque el ambiente lo compartimos todos, la protección al medio ambiente lo compartimos todos,
Pero veamos también que hay que desarrollar proyectos productivos, porque la gente sí, necesitamos un aire limpio, necesitamos un agua limpia, pero también necesitamos sostenibilidad. Porque perdón lo que voy a decir, pero de contar pajaritos no necesariamente salimos. Y ahora, pero justo para la sostenibilidad, porque si es que queremos, por ejemplo, desarrollar esta industria de la agricultura, o sea, darle un valor agregado a la agricultura, a solamente la producción primaria, quizá necesitamos precisamente un entorno amigable para poder darle esa vida a nuestro país, porque esa es usted sabe, una deuda eterna. Y curiosamente tenemos y requerimos, para poder darle una sostenibilidad a la agricultura, requerimos de productos provenientes de la minería. ¿Cuáles? Bien, todo lo que es maquinaria, todo lo que son los celulares, la composición de los celulares en un 80% viene de minería. Claro, si no es más. Todo lo que pensemos en metal, digamos. Exacto, es que deben haber zonas que son reservas. Es que la lógica, en el mundo se extrae en todo lado, pero aquí no. La lógica este país es esa. Es biodiverso, tenemos una riqueza la cual exacto. Creo que en estos micrófonos y en prácticamente todos los que he estado en los últimos no sé cuánto tiempo, hemos defendido el tema de la riqueza, pero esa riqueza hay que defenderla y hay que protegerla, pero también hay que aprender a convivir con las otras actividades. Si comenzamos a golpear el ambiente irremediablemente, ¿qué nos pasa a futuro? ¿Qué pasa, Rodrigo? Si topamos el tema de lo que se dio por ley en el Ecuador? En el Ecuador nosotros, y repito, por ley destruimos una muy buena zona de bosque primario. Exacto. En los años 50, 60, con la famosa reforma agraria y la ley de desarrollo agrario, uno llegaba de colono, votaba la mitad, claro. Votaba la mitad y le adjudicaban el 100% después de tanto tiempo. Entonces, por ley se destruía bosque en el Ecuador. Eso es hace 50 años nomás. Sí. Bosque que había tomado 500 tal vez o 1000 años de estar ahí. Entonces, la lógica es, estamos aprendiendo. El ser humano no va a dejar de aprender. Entonces, no nos cerremos a decir, no lo vamos a hacer. No vamos a explotar minería, me imagino, en las zonas de protección, porque está restringido en la Constitución. ¿Ya? Pero sí hay que ver otras zonas. La zona de Buenos Aires, que acertadamente topa Santiago, yo creo que hay que topar otros aspectos. Ya. Minería ilegal, ¿no? ¿Qué hay? Ya no es solo minería ilegal. Claro, son los fenómenos ya alrededor leemos un poco lo que está pasando, y precisamente ayer me llegaba en esa zona hay una comunidad, no sé si hay pueblos ancestrales, ojo con ese detalle. Ese es un tema importantísimo, claro, porque hay que identificar pueblos ancestrales como los que sí tenemos, Costaguear y Taromenane en la Amazonía. En la Amazonía. Guaranis mismo. Sí, pero ya para la zona de Buenos Aires más bien no eran zonas pobladas. Sí. Hay una confrontación social por los que van pro minería y los que van anti minería, ¿ya? Primer tema, a nivel social de base. Y luego viene el otro tema, esa minería ilegal que se está consolidando en Buenos Aires, o sea, la zona de Buenos Aires, pues parecería que estamos hablando de otro lado, en Imbabura, ha generado un problema, y hay que decirlo con los nombres y apellidos que corresponde, de mafias internas y hasta una suerte de paramilitarismo, donde la situación social es grave, y cuando leemos ocasionalmente noticias de que la policía ha tratado de ingresar, o los militares han tratado de ingresar, la situación es compleja. Pero entonces hay que regularizar. Hay que ver, ahí hay que tomar una decisión de qué se hace. Claro. O sea, lo peor que podemos hacer es cerrar los ojos y decir, no está pasando. Exacto, porque a veces decimos, no, eso no pasa aquí, la situación no puede darse. No hay tal. La situación que está dándose en Buenos Aires es gravísima. Lo que se dio en Saruma, que se caían las casas, se caían las calles, era minería ilegal. La historia del Ecuador minero ha sido más hacia lo ilegal, irregular, informal, pongámosle la I que queramos, pero no ha sido minería, y ahí sí viene la otra I, una minería industrial que tiene que tener altos estándares, y para eso hay los procesos de concursos, hay una minería. Canadá es un país con unos bosques maravillosos, con una reserva natural maravillosa, mucho más fría obviamente, por la ubicación, pero tiene una explotación minera desde hace décadas. Ya, yo amo mi país, pero ¿usted cree que podemos en el Ecuador tener la garantía de que
seremos muy cuidadosos de los parámetros y estándares Isabel, mundiales. voy a ser es que ahí está la disyuntiva, ahí está la Ya. disyuntiva. amemos el Ecuador, pero también confiemos en que el ecuatoriano puede hacer bien las cosas, porque esa pregunta más bien está orientada a si confiamos en que podemos hacer bien las cosas apegados a la norma y a la ley, versus si es que la minería es buena o mala. Yo creo que la minería responsable es buena, puede traer muchos recursos, no para hacerlo en zonas de alta biodiversidad o protección. Como impacto, que nos dicen por interno ahí que está tenemos- comenzando explotación minera. Y habría que ver si es regular o irregular. Sí, Es que ahí está Ya. el problema. Ahí está el tema. Habría Yo creo que hay que términos poner de en orden política la pública, casa. No soy fan del todo, y con esto termino, de un gobierno sancionador, controlador, súper presente pero y súper interactuado. no sé convivir. Pero un gobierno responsable que forme y capacite y que la minería sea un polo de desarrollo y no la minería ilegal, informal o como le queramos bautizar, que más bien deriva en polos de corrupción. Correcto. Rodrigo Gómez Y de la otras Torre, cosas. expresidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones de la Producción, aquí en Punto Noticias. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Rodrigo. Vamos a la pausa y que ya volvemos a hablar Con reforma sobre laboral. Código de Trabajo, reforma laboral, temas Se candentes quedara. en el país. Qué bien, lo seguimos debatiendo, volvemos. Ahí me sido rico un debate. Claro.